Muy buenos días, estamos esperando unos breves minutos, un par de minutos más, para terminar de recibir a la audiencia que va a participar el día de hoy de nuestro ISO Talk número 11 del mes de noviembre, con nuestro expositor Tony Ho. Muy buenos días a todos, saludos desde Panamá. Estamos esperando que se terminen de incorporar todas las personas que se han inscrito. Necesitamos un par de minutos más hasta que podamos dar inicio a nuestro ISO Talk número 11. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro ISO Talk número 11. Tony, si pudieras encender la cámara, por favor. Claro, Jaime. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Saludos desde Panamá. Estamos hoy en un día muy especial. Como ustedes saben, ISO, que es una empresa que estimula mucho el conocimiento, todos los meses comparte ya con grandes expertos en diferentes industrias, en diferentes experiencias, ya conocimiento que tiene que ver con el mundo de las experiencias del cliente, la experiencia del colaborador, analítica, voz del cliente, en fin, el mundo inmerso y fascinante de las experiencias. Y en este caso tenemos algo muy especial el día de hoy, que tiene que ver con las experiencias del ciudadano, un tema poco abordado, pero que tiene una profundidad enorme en el mundo de las experiencias, el experience, ¿no?, del citizen. Y en este caso, ¿no?, da la coyuntura que aquí en Panamá tenemos un lugar muy especial que queremos mucho los panameños, pero que al mismo tiempo es un polo, ¿no?, global, un polo latinoamericano, que se llama la Ciudad del Saber. Y la suerte que tenemos el día de hoy es contar con una persona, aparte de maravillosa, un gran conocedor del mundo de las experiencias, que es Tony Ho, que es el director de experiencia de la Ciudad del Saber y el director de infraestructura de espacios de la Ciudad del Saber. Junto de la mano de Tony, vamos a aprender hoy cómo este espacio, que es la Ciudad del Saber, y él nos va a hacer una presentación contextual de este sitio, ¿no?, de qué se trata, todo lo que ellos están haciendo para transformar la visión, infraestructura o proceso céntrica que tenía la Ciudad del Saber en una visión cliente céntrica, en este caso citizen céntrica, ciudadano céntrica. Para hablarles un poquito de Tony, Tony lidera un equipo, ¿no?, que ayuda con él a manejar y administrar solamente cerca de 120 hectáreas. 120 hectáreas, un espacio increíble a las riberas del Canal de Panamá, con cerca de 200 edificios que atienden a su vez a empresarios, científicos, pensadores, artistas, líderes comunitarios, en fin. En este sitio se movilizan muchas experiencias en el ámbito B2B, B2C, y a Tony le toca el reto de liderar esto y generar unas experiencias increíbles para todas las personas que cohabitan en este espacio. Su misión no es solamente, digamos, esta gestión administrativa orientada a la experiencia, pero es cumplir justamente con las experiencias de lo que el campus quiere transmitir en su misión y asegurar que esas experiencias sean significativas en las vidas de ellos para generar un ecosistema
de crecimiento. Esto implica la creación de espacios dinámicos para actividades comerciales, actividades culturales, áreas verdes y generar un impacto no solamente a nivel de nuestra linda ciudad de Panamá, sino a nivel latinoamericano por los temas que nuestro querido Tony nos va a contar. Así que Tony, bienvenido, esto es tu espacio, tenemos unos minutos para escucharte, para aprender, hacer un muy buen intercambio. De la manera en que logísticamente vamos a narrar la presentación, es que vamos, ¿no?, a escucharte. Creo que quieres hacer una pequeña presentación, de ahí vamos a hacer unas preguntas y luego vamos a abrir el foro de preguntas que las personas que nos acompañan quisieran hacerte para aprovechar ese mundo de la experiencia del ciudadano. Adelante, Tony. Gracias, Jaime. Saludos a todos los que nos ven desde las distintas partes del mundo. Estaba leyendo el chat y veo gente de Ecuador, de Chile. Antes de iniciar, quisiera como agradecer la oportunidad de participar de este espacio. Yo personalmente he participado de varios ISO Talks, los cuales me parece muy lindo poder tener la oportunidad de compartir un poquito las vivencias que tenemos nosotros desde la Ciudad del Saber en términos de experiencia con los otros colegas profesionales en el ámbito, ¿no? Entonces, nada, Jaime, si te parece, te propongo que comencemos con, sé que tienes algunas preguntas, que de una u otra manera va a llevar la narrativa de la sesión, y de acuerdo con presentar, tengo algunos puntos que ya cuando los vayamos abordando, entonces yo podría compartir la pantalla y acompañar como el diálogo con algunas imágenes, ¿no? Así que, ¿Cómo no, Tony? Para poner a todos en contexto, porque la ciudad del saber realmente es una historia única, difícil de replicar, ¿ya? Por lo que conlleva. Háblanos un poquito primero qué es la ciudad del saber, y así podemos pues entrar en contexto para que todos estén igualados, ¿no?, en este maravilloso lugar. Adelante. sí, desde luego. Entonces, un poquito de antecedente sobre la creación y la evolución de la ciudad del saber. Yo creo que es importante hablar, ir un poquito más atrás y hablar sobre la zona del Canal de Panamá y el Tratado Torrijos-Carter. El Tratado Torrijos-Carter, en principio, es un tratado firmado entre Panamá y Estados Unidos que detallan los temas de la soberanía sobre la zona del canal que quedaba sujeta a la legislación panameña. Y la República de Panamá le otorga a los Estados Unidos los derechos necesarios para operar el Canal de Panamá hasta el 31 de diciembre de 1999, fecha cuando esto pasaría entonces a manos panameñas para su administración y operación. Esta fecha, 1999, es importante porque significaba planificar no solo la transición administrativa del canal en manos panameñas, sino también imaginar el uso que se les podía dar a los espacios adyacentes del canal, como lo son, por ejemplo, las bases militares, que en su momento fueron establecidas para los temas de seguridad y defensa, siendo evidentemente una de ellas la base de Clayton, que es lo que hoy día es la ciudad del saber. Entonces, así que 6 años antes, en 1993, un grupo de empresarios panameños concibió la idea de crear una plaza socrática. Básicamente era, y aquí comparto, ya me ven, ¿verdad? Ya ven la pantalla. Sí. Concebir una plaza socrática que básicamente, en palabras más, palabras menos, transformar soldados por estudiantes, armas por libros, barracas en aulas. Y es así que nace una propuesta. Esta propuesta resultó entonces en el decreto ley número 6 de 1998, donde el Estado dispone a traspasar a la Fundación Ciudad del Saber 120 hectáreas de Clayton. Entonces, desde esa fecha, lo que inició con 120 hectáreas y 11 valientes colaboradores, hemos crecido a 175 colaboradores que han transformado más de 200 edificios para albergar 81 empresas de bases tecnológicas, 18 agencias del Programa de Sistema de las Naciones Unidas, 39 organizaciones internacionales y ONG, 20 entidades estatales enfocadas en la tecnología, la ciencia y la educación, 150 programas académicos y más de 150 empresas incubadas desde el programa del Centro de Innovación de la Fundación Ciudad del Saber. Creo que es importante también, y aquí quisiera como compartirles después de la sesión un enlace, porque de hecho el otro año vamos a cumplir 25 años desde la creación de ese decreto ley. Entonces, básicamente, esta es como una de las páginas iniciales que habla un poquito en detalle de lo que somos y cómo hemos evolucionado desde la creación y nuestra instalación en este espacio. Muchas gracias, Tony, por compartir esos slides, y después por ahí entiendo pues que hay un website, ¿no?,
nos pudieras dar para que todos puedan disfrutar de un viaje virtual sobre, ¿no?, el lugar donde tú estás. Tony, cuéntanos, ¿cómo se dio esta transición de tener culturalmente foco en la gestión de las infraestructuras, ¿no? En 160 hectáreas, con toda esta herencia, ¿no?, de activos que hay en este lugar, esta visión de transformar y empezar a ver al ciudadano, ¿verdad? ¿Cómo se dio? Sí, yo creo que la transformación empieza primero con el reto número uno, que fue recibir un campus concebido y construido para una actividad militar. Transformar eso para un nuevo propósito de albergar empresas, centros académicos, laboratorios y espacios de uso público. Yo creo que ese fue el primer reto. ¿Cómo adecuamos el campus para su nuevo propósito? Superada esa fase, yo creo que nos encontramos como con el reto de evolucionar no solo nuestro entorno, que cumpla con los requerimientos operativos de estas entidades, sino también de generar un entorno necesario para dinamizar la colaboración y el intercambio de ideas entre las personas que conforman estas entidades. Entonces eso se traduce en poder imaginar cómo es el journey de las personas que trabajan y estudian en nuestro campus, de que luego de ser clientes para pasar a ser visitantes y usuarios de nuestros espacios, como son parques, áreas verdes, en donde dejan de ser también clientes para ser consumidores de los comercios que están establecidos en nuestro campus, como los restaurantes, como los otros servicios de las tiendas que están aquí, ¿no? Entonces, yo creo que esa amalgama de distintos roles o distintos personajes que existen durante toda la utilización del campus es como el reto en el cual nos estamos ahorita mismo, de pensar más de la perspectiva de este usuario que entra como un colaborador de una entidad y que luego pasa tiempo en el campus y cómo nosotros disponemos de ese espacio que pueda servir para todos esos propósitos. Entonces, al final es evolucionar generando proyectos e iniciativas de entender más allá de las necesidades en términos del espacio físico, sino también además de entender las emociones y las experiencias que resultan al utilizar nuestros espacios. Entonces, al final es empezar a pensar cómo podemos diseñar experiencias memorables que construyan un poco ese vínculo emocional que podemos crear entre el cliente y el usuario con el propósito y la misión de la ciudad del saber. Entonces, un ejemplo de cómo nosotros llevamos eso a la práctica es el momento de diseñar una iniciativa o un proyecto y, por ejemplo, es incorporar la consulta ciudadana. Nos acercamos y cada unidad de negocio, llámese, manejamos distintas unidades de negocio, como por ejemplo un centro de hospedaje. También tenemos centros de convenciones que ponemos a disposición de nuestros clientes para que puedan hacer sus eventos. Nosotros invitamos a estos clientes a que nos cuenten un poco cómo están utilizando los espacios, cuáles son, y no solo los clientes B2B, porque muchos de nuestros clientes son B2B2C. Entonces, diseñar desde el journey del cliente y no desde los procesos y la estructura organizacional, creo que ha sido un cambio importante de cómo transicionamos, ¿no? Además de product-centric, tenemos infraestructuras que de una u otra manera tienen que poder satisfacer unas necesidades puntuales del cliente, sino también pensar más allá de eso, cuando lo utilizan, cuando dejan de utilizar esos espacios por los cuales nos contratan y utilizan las áreas públicas. Entonces, es todo ese entorno 360, yo creo que donde estamos ahorita mismo y donde queremos empezar a construir los proyectos. Buenísimo, Tony. La verdad es que recuerdo hace ya casi un año cuando empezamos a hablar de esto y empezábamos a pensar en 3D cómo íbamos a solucionar el tema de los arquetipos, porque realmente pues tienes un universo increíble desde estas grandes universidades norteamericanas y panameñas que están situadas ahí. Estamos hablando de entidades globales como la ONU, que la tienes ahí. Estamos hablando de todo un espacio para la incubación ¿no?, de emprendimientos, sitios para el desarrollo de tecnologías, nada, o sea, el desarrollo, digamos, de todo lo que quieras hacer, tomando en cuenta la diversidad de arquetipos y negocios enfocados en generación de ingresos y no ingresos, genera, digamos, toda una dinámica en donde, pues, a través de tu equipo tuvieron, pues, que salir adelante. Y eso conlleva que todos los que están, digamos, en la ciudad del saber son personas muy estudiosas, ¿no? Tienen que estar al día para poder atender no solamente la realidad, ¿no?, de lo que son los procesos de la ciudad del saber, pero poder empatizar con toda la diversidad, ¿no?, de clientes que tú tienes. Y te felicito porque sé que recientemente sacaste tu maestría, ¿no?, en experiencia de cliente de una universidad muy prestigiosa en Europa. Te felicitamos por eso y de esa misma manera tú creo que pues internalizaste que tus equipos tenían que crecer en conocimiento.
Estando en la ciudad del saber, tenían que crecer en el conocimiento. Cuéntame cómo eso se desarrolló, el hecho de que la cultura del aprendizaje es algo importante, y sobre todo la cultura del desaprendizaje y reaprendizaje, ¿no? Háblanos de eso. Claro, sí. Bueno, aquí en la Fundación somos fiel creyente del modelo 70-20-10. Básicamente el 70% es el trabajo en campo, el 20% es acompañamiento o a través de mentoría y el 10% es el aprendizaje formal. Entonces, el objetivo de apegarnos a eso, pues, nos ha dado bastante buenos resultados, es el desarrollo, pero también la adopción y la implementación de los resultados de esos proyectos. Entonces, eso se traduce en eficiencia, porque no solo aprenden el marco metodológico y no es que hacen las prácticas en escenarios imaginarios, sino que ejercicios prácticos son en escenarios reales y controlados. Y lo que sale de esos proyectos, que típicamente es muy al estilo de consultoría, es un plan de acción, una hoja de ruta. Entonces yo creo que eso a nivel de adopción es súper bueno porque ellos no solo fueron partícipes, sino fueron los actores principales en la aplicación de ese marco metodológico. Y luego ya sería simplemente traducirlo a la implementación. Entonces yo creo que ese es ha sido la clave en los proyectos que desde nuestro equipo hemos podido liderar, de hacerlos partícipes no solo de los proyectos, sino también del abanico de los posibles proyectos. Porque nosotros les presentamos cuáles son las metodologías, cuáles son algunos proyectos que podríamos abordar y que nos permite tener más ese cliente en el centro, que nos ayuda como a traducir cuáles son los momentos ideales donde intervenir, los puntos de dolor dentro de los procesos de atención. Entonces son ellos como los protagonistas desde no solo la ejecución, pero sino también qué queremos hacer a nivel organizacional, a nivel de proyectos de experiencia. Gracias, Tony. Tony, cuéntanos de esos primeros desafíos que tuviste. El primero, vender la idea, ¿no? Dentro de la estructura, con el directorio, cómo armaste el equipo, en fin, esos primeros desafíos, de generar creencia, el cambio de mindset. ¿Puedes ahondar ahí? Claro. Yo creo que uno de los primeros desafíos era la metodología. ¿Okay? O sea, todo el tema de Customer Experience Management es un tema, al menos a nivel institucional, podríamos decir, no voy a decir nuevo, pero sí dentro de todo lo que hemos estado haciendo en los últimos 25 años, sí es como una temática reciente. Entonces, por ejemplo, eso fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos trabajar de la mano con consultorías y con marcas como ISO. Yo creo que lo primero que queríamos poder resolver es mantenernos en un marco metodológico. Evidentemente, cualquier marco metodológico debe adaptarse, perdón, como a las necesidades o las particularidades de cada organización. Pero al final del día eso es un balance. O sea, no podemos desviarnos mucho del marco metodológico para no perder la objetividad del proyecto, ¿no? Y otro reto importante es que nosotros al administrar un campus, siempre es un campus vivo. O sea que la operación es 24/7. Entonces, la administración del tiempo y el seguimiento de las actividades que requiere un proyecto es algo que nos ayuda mucho a tener un consultor o un equipo ad hoc, ¿no? Porque ellos son los que nos ayudan como a definir los tiempos, a alojar los tiempos necesarios, a llevar el cronograma de las actividades que se deben cumplir para cumplir el término del proyecto. Eh, y otro reto muy importante era poder compararnos. O sea, lo que sea que hiciéramos a nivel de resultado, a nivel de diagnóstico, cómo nos podríamos comparar sin que necesariamente es un poco complejo para nosotros porque a nivel de campus, ¿cómo comparas un campus con estas particularidades de lo que somos y lo que hacemos? Entonces al final nos tocó como tener un equipo y, por ejemplo, hizo que además hace consultoría con otras marcas, tratar de diseñar algún benchmarking en función de cada una de las unidades de negocio que desarrollamos, llámese hospedaje, llámese el parque, llámese el manejo de propiedades. Entonces, yo creo que esos retos se superaron de cierta manera a través de un acompañamiento con ISO, particularmente en este ejemplo. Sí. Muchas gracias, Tony. Lo hemos disfrutado muchísimo y también hemos aprendido con ustedes. Tony, haciendo un doble clic, ¿nos pudieras hablar un poquito más ya de las metodologías per se que estás utilizando para estimular la visión, ya? Y el por qué escogiste, obviamente, pues te ayudamos un poco en eso, pero el por qué escogiste, ¿no?, estas herramientas
para efectos de poder tener un as-is e ir transformando, digamos, la ciudad de Sever en un sitio cliente citizen céntrico. Muchas gracias. Claro, yo creo que una de las herramientas que más llamó la atención a nivel de los distintos equipos de trabajo fue el tema del Customer Journey Mapping. Entonces, en principio nosotros tenemos, evidentemente, como toda organización, mapas de procesos internos, pero no necesariamente tenemos la claridad de cómo este mapa de proceso interno o esta gestión de procesos que nosotros tenemos impactaba en las emociones y en las vivencias del cliente una vez que solicitaban distintos servicios o productos. Entonces, eso simplemente pegaba a uno de nuestros principios, que es tener vista dron. O sea, cómo desarrollamos una mayor capacidad de ver de alto nivel las vivencias o las experiencias y las emociones que tiene un cliente desde que tiene la necesidad, atravesando por la utilización de los servicios, espacios y productos, y si eso termina en algún tipo de recomendación, cuál es el sentimiento detrás de esa experiencia. Entonces yo creo que ese fue un proyecto que le gustó mucho a los distintos equipos. De hecho, este año cerramos el primer programa piloto del Customer Journey Mapping, que típicamente se traduce a través de una contratación directa a una consultoría que hace todo ese levantamiento y hace un entregable. Nosotros, con la intención de apegarnos a esa metodología 70-20-10, lo que hicimos fue que incorporamos al equipo táctico, o sea, los gerentes. En este ejemplo particular fueron los gerentes de servicios comerciales, de eventos, o sea, todos los espacios que están, los productos de espacios para hacer eventos, o sea, centros de convenciones, tenemos un teatro que se llama el Ateneo, la otra unidad de negocio fue la del parque en sus actividades deportivas. O sea, nosotros tenemos distintas instalaciones deportivas que se comercializan. Llámese una piscina, tenemos canchas de tenis, tenemos cuadros de fútbol. Entonces, esos fueron como los dos unidades de negocio que decidimos como lanzarnos en esta aventura de crear ese Customer Journey Map. Y quienes lideraron ese proceso, y yo podría decir que el 80% del trabajo detrás de ese levantamiento lo hicieron los gerentes de las áreas. Evidentemente con ese acompañamiento metodológico que nos dio ISO, ¿no? Que típicamente hubiera sido ese el equipo que hace ese levantamiento. Entonces, yo creo que una de las cosas que queríamos lograr con eso era todo el tema de empatía. O sea, cómo creamos empatía más allá de ponernos en unos instantes en los zapatos del cliente, es realmente sentarnos y primero hablar con quienes están en el frente de la operación, que es todo este personal operativo, ¿no? Ellos saben más del cliente que muchas veces nosotros que estamos en una capa más táctica, conocen los dolores, conocen las vivencias. Entonces, una vez levantado eso ok, entonces que ellos nos ayuden a identificar quiénes son los clientes que podrían ayudarnos a levantar todo el insumo necesario para hacer este mapa del viaje del cliente. Y al final lo que ellos nos dieron fue una lista bastante heterogénea y bastante robusta de no solo clientes B2B, sino clientes B2C, o sea, todo un paraguas de clientes que nos permitía entonces tener un Customer Journey que abarcara la gran mayoría, los arquetipos que existen, ¿no? Entonces, ese ejercicio de ir y entrevistar, o sea, es un conocimiento que les queda a ellos, porque nosotros a nivel de teoría, a nivel marco metodológico, ya había un borrador de un guión. Ese borrador entonces no solo lo tenemos, sino que además se aplicó durante las sesiones de entrevistas. Hicimos focus group, en donde ellos lideraron las focus group. Evidentemente con el acompañamiento, ¿no? Y ese focus group no solo terminó en el levantamiento de los resultados, sino que también habían sesiones después como de coaching. O sea, hicimos un primer focus group, nos reunimos y dijimos qué cosas hicimos bien, qué cosas de repente hicieron falta. Entonces, yo creo que funcionó muy bien porque de una u otra manera no solo formamos al personal, sino que además tienen la capacidad de poder hacer este tipo de trabajo de calidad de consultoría. Entonces, el entregable que resultó, yo creo que cayó en un buen tiempo porque se terminó el proyecto como a mediados de septiembre, agosto-septiembre, y pega justamente con octubre, que es el periodo de POA. El periodo de POA en la organización es el periodo donde nosotros empezamos a planificar aquellos proyectos que queremos desarrollar para el otro año. Entonces, ¿qué mejor momento que tener este Customer Journey Map? Entender cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los momentos de verdad y cómo eso puede traducirse en proyectos de rediseño para el otro año.
Y la idea de eso es poder hacerlo cíclico. O sea, al final del día es lo que sea que vayas a hacer, es poder trasladarlo en accionables, poder implementarlos dentro de tus procesos, dentro de tus productos. Entonces, yo creo que ese Excelente, Tony. ejercicio fue bastante hands-on. Algo que nos llamó mucho la atención, porque esto ya estaba embebido, digamos, en tu persona y seguramente pues, por tu conocimiento y tu formación, es el hecho de que tenías un entusiasmo increíble en medir todo, ¿no? La Ciudad del Saber es una empresa, una fundación muy analítica, ¿ya? Y ustedes estaban en la implementación o en la mejora de un CRM y al mismo tiempo estábamos con el tema de cómo medir la voz del ciudadano. Háblanos un poquito, ¿verdad?, del uso de las tecnologías para estimular y mejorar, digamos, todo el proceso y los retos o los desafíos que tuviste ahí en que todo esto, digamos, al final quede bien ensamblado y te dé la lectura y los dashboards que necesitas para el governance. De hecho, desde el 2000, creo que fue en el 2018, un poco antes, nosotros estuvimos en una fase de transformación, en donde una de esas era todo el tema de la transformación digital. Nosotros implementamos un CRM con la intención de poder tener una capacidad de poder registrar todas las interacciones, tener una visión más completa del cliente. Y eso evidentemente sienta las bases de poder aplicar o incorporar herramientas como lo son el programa Evoque. Entonces, por lo menos esa es una de las nuevas herramientas que hemos adoptado y que lanzamos este año y la implementamos. Entonces, y eso es súper apropiado porque si ya tienes el Customer Journey Map, entonces ya de una u otra manera tienes más claridad de qué es lo que debes preguntar en función de ese journey. Y si sabes qué preguntar, y eso también te permite, entonces, ya una vez tú has decidido qué quieres arreglar o qué quieres rediseñar o qué quieres cambiar, entonces este programa de Evoque te permite entonces medir si ese cambio o ese rediseño resulta o no. Entonces el programa de Evoque, más allá, y siempre lo hemos vendido de esa manera en la organización, no es una encuesta, no es una calificación, es básicamente un nuevo proceso que nosotros llamamos la gestión de la experiencia. O sea, nosotros tenemos procesos de atención, procesos transaccionales, pero a esos procesos, una vez cumplido, una vez completado, una vez cerrado, entonces se le incorpora este proceso en donde entra el programa Go, donde se le pregunta al cliente cómo le fue. Y eso puede traducirse en una nueva gestión, que es la gestión de la experiencia. Si el cliente de una u otra manera se siente insatisfecho o pensó que echó en falta algo, eso nos permite en tiempo real reaccionar sobre eso. Entonces, al final, esa herramienta tecnológica nos permite no solo recopilar, sino analizar y también accionar. Y eso es una herramienta que forma parte de este CRM. Entonces, evidentemente, y ya nos permite no solo medir como los indicadores de gestión, sino también los indicadores de la experiencia del cliente. Excelente, Tony. Muy bien, gracias por esa contribución que estoy seguro para todos es muy valiosa. Tony, ¿cuál es la visión a futuro? Ya pusiste la primera base, tienes Journey Maps, ¿qué tipos? ¿Estás escuchando? ¿Conectaste y vinculaste esto también con tu CRM? ¿Estás generando cultura? ¿Cuáles son los siguientes pasos? De ahí adelante. Yo creo que es seguir implementando lo que ya hemos hecho como a nivel de proyectos piloto. Nosotros, creo que no los mencioné en principio, pero nosotros manejamos distintas unidades como de negocio. En principio sí, gestionamos un campus en el cual tratamos de establecer entidades académicas, empresas y laboratorios, o sea, distintas entidades para establecer su operación en el campus. Pero tenemos otras unidades de negocio que son como de soporte de vida al campus. Nosotros además gestionamos residencias para que estos colaboradores puedan tener un espacio donde puedan también no solo trabajar, sino vivir. Pero también tenemos otras unidades de negocio, como mencioné, el parque, que también tienen usuarios, que no necesariamente son gente que trabaja y vive, pueden ser gente que son de la ciudad y vienen y hacen su uso de nuestros espacios deportivos. Pero también tenemos otros como el centro de hospedaje, son 4 edificios de estadía corta para profesores, estudiantes que vienen por un programa específico, por ejemplo. Además de eso, tenemos el centro, todos los espacios para eventos. Entonces, tenemos un abanico de servicios y productos que de cierta manera sí hemos implementado el Customer Journey Map en algunos, y la idea es seguir desplegando, ¿no? De poder levantar todo el proceso que nos permite entonces tener el Customer Journey completo de la vida campus. Creo que eso es en lo que seguiremos trabajando en los próximos años.
Pero más allá de tener ese mapa, la idea es que ese no sea un documento que peguemos en una pared. Ya, la idea es que ese sea un documento que podamos revisitar y rediseñar. Entonces, desde ahí, entonces, desarrollar los proyectos de experiencia. Y una vez que los desarrollas, entonces es seguir desplegando el segundo proyecto que tenemos, que es el programa de la voz del cliente. Pero más allá de poder tener ese mapa, poder rediseñar sobre eso y poder medirlo, poder cerrar ese loop de medición. Entonces, incorporar dentro de la organización el ejercicio de la escucha continua de la voz del cliente para a nivel al menos operativo, poder hacer lo que nosotros llamamos como rescate de la cartera. O sea, muchas veces hay algunos procesos que de repente no salieron muy bien, había una desalineación de expectativas y eso nos permite abordar al cliente. Pero evidentemente eso en la gestión o en la operación, la sumatoria de eso nos puede dar hallazgos o tendencias y eso llevarlo a un nivel más alto, que es poder traducir eso, entendiendo los hallazgos, traducirlo en proyectos. Entonces eso nos permite modificar esos procesos, modificar esos productos. Entonces al final del día se trata de, en términos de desarrollar como las competencias en términos de Customer Experience Management en el equipo táctico y que se traduzca para robustecer al equipo operativo en el desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo de una guía de experiencia o que va más allá del rol del cargo, sino de cómo yo transmito, cómo nuestro personal transmite los atributos de la marca, por ejemplo. Si nosotros somos diversos, cómo eso se transmite en el comportamiento de todas las personas. Nosotros tenemos un pilar de sostenibilidad, cómo se traduce más eso más allá del diseño del espacio. Tenemos estaciones de reciclaje, tenemos centros de acopio, pero cómo nuestro personal acompaña un poco, ¿no? En la narrativa de por qué existe un centro de acopio, por qué no tenemos como basureros abiertos, sino que tenemos espacios destinados para el reciclaje. O sea, compartir un poquito, por lo menos nosotros acabamos eh, de, renovar la piscina. Nosotros tenemos una piscina que sufre una intervención importante y más allá del producto de tener un espacio para nadar, para la piscina, es acompañar a ese nuevo personal en robustecer un poquito la narrativa de la historia. Hubieron muchos elementos arquitectónicos que se preservaron, que sabemos que tiene un costo más alto que simplemente reemplazarlo por algo nuevo, pero hay una intencionalidad detrás de eso, de mantener como el patrimonio histórico. Hay una intencionalidad de mantener los adoquines en las piscinas originales, no reemplazarlos por de repente soluciones que sí pueden ser más eficientes, que duran más y que requieren de menos mantenimiento. Pero eso es importante narrarlo, porque si no, entonces simplemente no queda dentro como en la fundación. ¿Y por qué lo hacemos? Porque evidentemente esos atributos o esos ideales, la idea es poder generar ese vínculo emocional con el usuario y con el visitante. La razón por la que vengo a esta piscina no es porque es una piscina, es porque además tiene estos atributos que a mí me interesan, que a mí me importan. Entonces, ese es un poquito como los siguientes pasos. Empezamos a transmitir no solo como el commodity de una piscina, sino el detrás y la visión y el objetivo que estamos tratando de lograr. Gracias, Tony. Tony, ¿dónde encuentras inspiración para ver un poco más allá? Yo recuerdo que cuando nos conocimos contigo y tu staff, hablaban mucho, por ejemplo, de este sitio en Estados Unidos, en San Francisco Bay, que se llama Presidio, pero hay otros lugares, ¿no? ¿Dónde se inspiran, digamos, para poder ver tendencias en algo tan único como lo que ustedes manejan? ¿Nos puedes dar algunos datos sobre eso? Sí, bueno, de hecho, sí, es verdad. Nosotros hemos hecho distintas misiones, al menos Presidio es uno de esos, que también era un campus militar que se transformó y a beneficio del ciudadano y del visitante. Ellos están más enfocados como en ser un parque público. Nosotros evidentemente estamos más en la atracción de empresas y entidades enfocadas en el impacto social, que no deja de ser real también que también tenemos espacios públicos. De hecho, nosotros creemos que todo nuestro área verde y nuestro espacio público es la manera de democratizar la experiencia del saber para quienes no están establecidos en el campus, ¿no? Eh, entonces, parte de las inspiraciones yo creo que vienen de primera mano de nuestra misión-visión, de nuestros líderes, pero hay una gran parte que también viene de nuestros usuarios. Entonces, yo creo que ellos son un rol importante en poder como tener ese insumo. Muchas veces, de hecho, nosotros, los clientes a quienes nosotros atendemos,
hacemos un levantamiento y dedicamos mucho tiempo en entender sus necesidades, entender sus expectativas. Y ese insumo no solo es para la atención puntual del cliente, todos esos insumos suman entonces tendencias y trabajamos desde ahí. Además de eso, también hacemos misiones, o sea, nosotros hacemos misiones por lo menos en Ruta N, en Colombia, o sea, distintos espacios. De hecho, cada área tiene la flexibilidad de poder proponer dónde y qué proyectos o qué espacios de formación les gustaría participar. Y entonces, desde ahí entonces sale mucho de los insumos, ¿no? Tony, antes de abrir el panel para las preguntas que vengan de la audiencia, que nos vienen acompañando y que les agradecemos que estén con nosotros, una pregunta ahí viene medio cajonera, ¿no? Y es el hecho de que sabemos que cuando se abre la posición de director de experiencias, pues uno viene con mucho entusiasmo, quiere hacer cosas, pero tiene que conseguir presupuesto. ¿Ya? ¿Cómo fue esa tarea de conseguir presupuestos para poder lograr todo lo que tienes que hacer, esa dinámica? ¿Cuáles son tus recomendaciones, digamos, para la audiencia que está en esa, ¿no? en esa tarea de darle vida y que al final pues necesitan dólares y centavos para que las cosas sucedan? Claro. Bueno, eso fue un poquito de como innovación o de cómo nos las inventábamos cuando mi área nació, de hecho, y nada más una pequeña corrección, mi rol es gerente de experiencia y gestión de espacio. No existe una dirección como tal, pero cuando iniciamos era yo, o sea, básicamente, era yo en la organización, tratar de entender eh, más allá como del objetivo, cómo íbamos a llegar allá. O sea, evidentemente, como toda área nueva y toda persona nueva, típicamente lo que hice fue pensar dónde podría yo tener mis mejores business partners que me pudieran ayudar en estos proyectos, ¿no? Entonces, habían dos áreas importantes, una todo el tema como de mercadeo, comunicaciones, y el otro área importante también era el área de recursos humanos. O sea, al final, nosotros tratamos de focalizar muchos proyectos, de idear muchos proyectos de formación. Entonces, esos proyectos de formación de una u otra manera se pegan a los objetivos organizacionales de ese equipo. Entonces, tratar de traducir mis proyectos y mis objetivos en que puedan pegar en otros objetivos de otras áreas. Entonces, de una u otra manera, ganas un espacio dentro de esos presupuestos. Y eso te permite como pilotear y probar un poquito el éxito de esos proyectos. Entonces, empieza primero en generar como aliados, porque al final la idea no es trabajar en silos, sino generar como esta relación con los otros equipos en función de las necesidades de los otros equipos. Entonces era un experimento muy a lo employee experience, o sea, como diseñar qué necesidades tienen las otras áreas, en función de eso, entonces diseñar proyectos que posiblemente arrojen resultados para el equipo de experiencia. Entonces empezó con recursos humanos, principalmente quienes nos apoyaron. Empezó también con, ok, necesitamos tecnología que nos ayude a medir. Entonces, ¿cómo me pego yo al equipo de transformación digital? ¿Cómo diseño proyectos que les interesen a ellos? Entonces, era mucho diálogo, conversación, encontrar puntos en común y desde ahí entonces empiezan esos proyectos que se traducen entonces en el presupuesto. Yo creo que eso da resultado y sigue resultando porque al final eso es lo que quiere decir y se traduce en eficiencia del manejo de los recursos. Eh, Ok, excelente. Buena traducción, Tony. Tony, si tuvieras que escribir así el colorario del ABC, las recomendaciones para otros gerentes, directores de experiencia, indistintamente que estén en el mundo Citizen o no, ¿cuáles serían, no? Esas palancas para efectos de que estos proyectos tengan éxito. ¿Cómo pudieras, no, resumir eso? sí, eh, eh, estas respuestas son bastante como típicas, pero yo creo que aplican, yo creo que son reales. Lo primero es tener el apoyo directivo. O sea, yo creo que genuinamente los directivos y los líderes de la organización tienen que creer en los esfuerzos que pueden salir de la experiencia y cómo eso impacta en el resultado. Eh, y yo creo que eso está bastante probado a nivel de los estudios, a nivel de consultoría. O sea, sabemos que si tú logras generar un vínculo emocional con el cliente, no solo permanece contigo, sino que además te recomienda. Entonces, ir más allá de lo evidente, ¿no? Nosotros sí gestionamos un campus que se traduce en espacio físico,
pero es importante entender esos espacios físicos, cómo impactan a nivel emocional. Yo creo que un ejercicio importante, por lo menos para nosotros, es que entendimos, por lo menos en los tiempos de pandemia, este era uno de los pocos espacios en donde la gente podía estar al aire libre sin la necesidad de tener que pagar. Y que este espacio es abierto a todo, indistintamente de credo, indistintamente de dónde vienes, quién eres, nacionalidades. Entonces, yo creo que por ahí va, por ahí va. Entonces, tienes que primero tener como alineación de líderes. Lo otro es que tus pares son súper importante experiencia. Al final hay que entender que la experiencia del cliente, del ciudadano, del usuario, no es algo que gestiona el área de experiencia. La experiencia la hacemos todos, desde contabilidad, desde recursos humanos, desde finanzas, desde el área de ventas. A cada uno forma parte porque al final del día manejamos procesos que impactan al cliente. Entonces es súper importante poder generar esos puentes, poder generar esos puentes con tus contrapartes, entendiendo primero la dolencia que podrían tener esos empleados internos, porque muchas veces pasa que, por lo menos nosotros hemos identificado en algunos procesos que generar experiencia wow para el cliente es wow para el cliente, pero es extremadamente doloroso para el empleado. Entonces, un poquito de balance y sabemos que la experiencia del empleado impacta directamente en la experiencia del cliente. Entonces yo creo que es importante tener foco en la alineación de líderes, importante tener foco en el cliente, al menos en el cliente primario, que es el cliente interno, y cómo podemos traducir eso y acompañar eso a iniciativas que impactan al cliente externo. Gracias, Tony. Me empiezan a llegar algunas preguntas de diferentes medios. A nivel del desarrollo, digamos, de lo que tiene que ver, digamos, con la implementación de la experiencia del ciudadano, ¿dónde has tenido mayor desafío? ¿En el desarrollo de la experiencia B2B del ciudadano, llámese de los, ¿no?, clientes B2B que tienes ahí, o del B2C, aquellos, digamos, particulares que entran a hacer uso de las bondades que tiene el parque o las diferentes actividades que se desarrollan por ahí? ¿Dónde ha habido mayor desafío? Yo diría que en la parte de B2C, particularmente por la trazabilidad. O sea, los clientes B2B, nosotros tenemos la información de trazabilidad, no solo tenemos el contacto de la organización, sino dependiendo de los distintos procesos, tenemos el contacto de la persona que de una u otra manera conecta con, llámese el proceso de contabilidad, la persona contable de la empresa, llámese el proceso de ventas. Entonces, eso es un poco más fácil como de llevar esa trazabilidad y ese contacto. En el B2C no es tan fácil porque nosotros tenemos es un espacio abierto. De hecho, nuestro parque no es que tenga una entrada principal, está totalmente abierto. Entonces, poder tener la trazabilidad de su usuario es un poquito complicado y es un poquito retador. También yo creo que uno de los retos del B2C es que típicamente los que están aquí, de una u otra manera, nosotros podemos contactarlos porque físicamente están aquí, o sea, es un público cautivo. El reto más grande que hemos tenido es poder contactar y entender los que no están aquí. O sea, los que están aquí al menos sabemos que vienen, pero cómo nosotros generamos mayor impacto entendiendo aquellos que no vienen. O sea, todo ese público que quisiéramos que vinieran y tuvieran la experiencia de Ciudad del Saber, conocer un poquito lo que hacemos y lo que somos, evidentemente no estamos pudiendo tener como ese alcance o ese entendimiento de qué hace falta. ¿Y por qué queremos entender? Porque si bien es cierto, nosotros estamos no en el centro de la ciudad, pero tampoco estamos en las provincias. Pero sí hay una percepción general de que, no general, pero sí hay un público que dice que cuando hacemos como ese levantamiento o esas encuestas de que Ciudad del Saber está lejos. Entonces nosotros siempre somos fiel creyente que la sensación de lejos cerca es una función directa del valor que recibo por trasladarme. Entonces, tratar de identificar cuáles de esas gente, de esas personas que no vienen, cuál es el valor que podamos transmitirle, cuál es el valor que podemos generar para que la sensación de lejanía no exista, es uno de los retos que tenemos, es una de las grandes incógnitas que quisiéramos poder descifrar. Entonces, sí. Muy bien, gracias. Tony, tengo otra intervención por acá y quizás pues una pregunta un poco distinta. Sabemos que la ciudad del saber está a menos de 1 kilómetro de las esclusas de, ¿no?, de Miraflores, en el canal de Panamá.
Sabemos que el Canal de Panamá, ahí en el centro de operaciones, recibe cerca de 1,5 millones de visitantes al año, ¿verdad? Correcto. Algunos de esos visitantes, me imagino, ¿verdad? Simplemente por el valor histórico de la ciudad del saber, también no es un ciudadano, es un turista o un visitante que quiere conocer. ¿Cómo manejas esa variable? Si la tienes contemplada, para efectos no solamente de darle un servicio, ¿no? al que usa un servicio de la ciudad del saber, pero al visitante espontáneo, turista, ¿no? Que quiere conocer qué es lo que sucedió allí. Cuéntame un poco si esto, cómo lo mapeas, si es que lo tienes considerado. Sí, de hecho es muy gracioso, es verdad, o sea, cruzando la calle, o sea, cruzando la avenida Marcos Rijos, está la esclusa de Miraflores, que es el centro turístico más visitado de Panamá. Eh, Nosotros a nivel de cómo atraemos ese público, tenemos a disposición el parque, o sea, en las áreas abiertas, tenemos todo conservamos el diseño patrimonial del campus como un atractivo. Nosotros además generamos eventos, de hecho parte de lo que compartiré después de la sesión es el enlace como de todos los eventos que se generan durante todo el calendario anual, donde siendo el más importante toda la temporada de verano, donde aquí suceden eventos macro que atraen 30.000 personas, como es el Panama Jazz Festival. Tenemos eventos culturales que lideramos o co-lideramos con distintas entidades para un poquito capitalizar un poquito ese público, ¿no? Entonces, principalmente en esa agenda de verano y esa agenda abierta a la comunidad. Además de eso, digo, siempre tenemos nuestros líderes tienen esa visión de que en Panamá actualmente se habla de que en Panamá en Panamá está el Canal de Panamá, donde cruzando la calle está la Ciudad del Saber, y poder lograr que la gente diga que en Panamá está la Ciudad del Saber, donde del otro lado hay un lugar donde pasan barcos. O sea, poder lograr eso sería el éxito, pero al final no es estar encima de uno del otro, simplemente cómo nos apalancamos y una de las cosas que hacemos. ¿Y por qué es importante los eventos que hacemos? Porque precisamente esa forma parte de nuestra misión, o sea, hacer una plaza socrática, cómo nosotros generamos espacios para el aprendizaje, para el conocimiento, pero también para el diálogo. Interesantísimo. Tony, me llega por acá una pregunta. Tú sabes que, bueno, en el crecimiento está el aprendizaje y desaprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas no volverías a hacer en el journey de estar donde estás? ¿Alguna lección aprendida, algo decir, por aquí no es el camino, chicos, les Sí. comparto esto"? Claro, yo creo que hay varios aprendizajes. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido y que muchas veces lo hacemos simplemente por la ansiedad de ir un poco más rápido, es todo el concepto de diseñar inside out versus diseñar outside in. O sea, de adentro para afuera versus afuera para adentro. Nosotros, simplemente porque es más eficiente, es menos tedioso, es tener un hallazgo o tener un punto de información y diseñar sobre eso sin antes hacer esa consulta, hacer ese acercamiento. Entonces yo creo que sí hay que dedicar un poco de tiempo de que lo que sea que queramos diseñar, al menos en los proyectos de experiencia, incorporar al cliente desde la primera sesión. Entonces eso es súper importante porque al final muchas de las cosas, si bien es cierto, las podemos recoger a través de herramientas tecnológicas, a través de mecanismos y proyectos. Al final ese contexto que te da el cliente es importante. Hay algo bueno y positivo de esos ejercicios también, que generas empatía con el cliente y generas ese vínculo, donde oye, he sido consultado, oye, se me ha preguntado. Ahí siempre está, y siempre lo decimos, de alinear expectativas, que no necesariamente estas consultas se traducen en proyectos que apunten a esas necesidades, pero el simple hecho de abordar a nuestros clientes y preguntarle, yo creo que genera un efecto positivo, ¿no? Entonces, eso por un lado, yo creo que es importante, al menos en el contexto nuestro, nosotros tenemos un reto grande en el manejo del tiempo, porque al final nosotros gestionamos un campus. O sea, nosotros constantemente estamos y debemos meternos en la operación. Un campus que opera 24/7, que la gente vive, trabaja y disfruta los espacios. Entonces, poder priorizar esos tiempos, entender que los proyectos son cosas
que debes poder como separar los tiempos. Entonces, y eso pega un poquito en la perspectiva del employee experience. O sea, para yo que de una u otra manera acompañe el proyecto, lo que a mí me interesa y lo que yo veo son los tiempos del proyecto, pero eso cómo lo incorporas en el día a día de los equipos que manejan la operación. Entonces, yo creo que esos son como los dos grandes aprendizajes, tener un poquito de empatía al cliente interno y cómo lo acompañas en no solo separarle los espacios, sino que esos espacios están alineados con el líder. Y de cara al líder, siempre ser bastante franco que estas son oportunidades de formación, que esto no es una carrera, no es un sprint, no es una carrera de 100 metros, sino que nosotros estamos tratando de crear, no crear, pero sino evolucionar un poquito eso de poder traer al cliente cada vez más en el centro en las cosas que hacemos y en las cosas que diseñamos. Entonces, yo creo que esos son como los dos elementos más importantes. Hacer un Excelente. esfuerzo para crear outside in y en la priorización del tiempo entendiendo cómo es la mecánica de trabajo de los equipos. Tony, en esa mirada, es una pregunta propia, ¿algunos planes de desarrollar Employee Experience? Desde luego. Y eso de hecho lo lidera mi contraparte, que es todo el área de transformación y desarrollo organizacional. Y mi colega que lidera esos proyectos, al final eso no es algo nuevo, o sea, siempre se ha venido haciendo, la única diferencia es que yo me sumo a esa metodología y al final nosotros ahora trabajamos más en conjunto, o sea, entender el employee experience. De hecho, nosotros tenemos proyectos a través de la utilización de los espacios de la oficina. Nosotros reinventamos no reinventamos, remodelamos la oficina hace 7 años. Y de hace 7 años para acá muchas cosas han cambiado. Parte de eso es la mecánica de trabajo remoto, todo lo que nos trajo el COVID. O sea, al final, si bien es cierto, esa remodelación partió de un análisis, la idea es cómo nosotros aplicamos metodologías y marcos teóricos que tenemos de Customer Experience y apoyamos a robustecer. Y que no sea un ejercicio puntual porque ya ha pasado 7 años, sino que sea algo que podamos instaurar, que sea un ejercicio constante, que podamos medir, ¿no? Y eso a nivel como del espacio, como, como el personal está utilizando los espacios, que echen falta, que tienen y no están utilizando, sino también en los distintos, como en las distintas transacciones que pueden hacer. O sea, en el tema del onboarding, nosotros tenemos, antes medíamos clima y ahora lo que estamos midiendo, estamos evolucionando a medir más la experiencia completa y los distintos componentes en el onboarding, en la contratación, salidas, esos distintos espacios y tratar de incorporar eso también en el programa VOC, porque al final eso eran como encuestas que sucedían aisladas y que manejaba cada departamento, en este ejemplo el Departamento de Desarrollo Organizacional. Pero cómo incorporamos eso y cómo hacemos cierta conexión y correlación con cómo eso está impactando en el cliente externo, ¿no? O sea, al final sigue siendo un ejercicio, sigue siendo como así ya queremos ir y estamos desarrollando, yo creo que estamos como en la fase inicial, que particular para mí es la que más me encanta porque es donde se te permite probar, diseñar, o sea, así que Tenemos una última pregunta, Tony, y tiene que ver si ustedes ya están incorporando la metodología, ¿no?, de experiencias en sus procesos de innovación. de hecho nosotros tenemos el Centro de Innovación y nosotros acabamos de pasar las sesiones de revisión o de presentación de POA y hay tres pilares importantes, o sea, la innovación, el acompañamiento desde el Centro de Innovación a los clientes y a los emprendedores, que eso es un pilar que siempre ha existido y es la razón de ser del equipo, pero también y se incorporó una nueva vertical que es la innovación del campus. O sea, en función de los insumos que nosotros podamos entregar, de los hallazgos, cómo trabajamos en mancuerna con el equipo del Centro de Innovación para generar innovación del campus. Hay un proyecto bastante emocionante para el otro año, que es en el campus hay un número bastante grande de árboles de mango. Entonces, evidentemente en la temporada de mango, el campus, en principio los mangos están bonitos, están en los árboles, están madurando, pero llega un punto en donde es tanto la producción de los mangos que se caen en el piso, entonces se genera una serie de retos y problemas. Entonces, parte de los proyectos es como que pensar o repensar cómo podríamos hacer más eficiente los mangos. Entonces, es un proyecto que al menos yo estoy muy emocionado de poder como participar
y más allá de participar en el diseño es en la medición del éxito de eso, cómo eso ha impactado positivamente en la comunidad, cómo nos hemos podido conectar a través de ese proyecto donde invitamos a los visitantes, a los usuarios, a los clientes a innovar a nivel de campus en función de una necesidad puntual. Pero hay otra vertical que es la innovación interna. Entonces, ahí trabajamos muy de la mano con el equipo de DEO y con el equipo del Centro de Innovación de cómo el resultado de estos análisis, resultado de estos ejercicios, de la voz del cliente, de entender sus necesidades, podemos nosotros innovar internamente y que impacte positivamente al empleado. Entonces, de nuevo, el ejercicio de experiencia y todo el diseño de experiencia no es del área de experiencia y gestión de espacio. Eso simplemente son un acompañante en esos procesos, porque la experiencia la vivimos todos. Nosotros al final del día, si bien es cierto hay un espacio, lo que nos interesa saber es la gente que está utilizando esos espacios. Tony, excelente. Estamos ya en el último minuto para ser responsables con la audiencia. No sé si tienes algún último mensaje antes de cerrar, ¿no? El Easy Talk del día de hoy. No, de nuevo, agradecer el espacio. La verdad que a mí me han encantado las otras sesiones en donde vemos como profesionales no solo de otras industrias, sino de otros países. Y siempre con esa tropicalización, ¿no? Que muchos son de la región, algunos son de España, pero sigue siendo, nos permite entender. Nosotros al final tenemos mucha data, pero de otras regiones que no necesariamente se pueden adaptar a Panamá. Entonces, agradecer el espacio, invitarlos nuevamente, vamos a compartir el enlace como del documento de los 25 años, invitarlos a nuestra página web, a explorar un poquito de lo que hacemos y evidentemente poner el campus a disposición de todos los que nos están escuchando. O sea, seguramente vamos a generar algunos enlaces de explorar oportunidades o simplemente venir y conocer un poquito de lo que hacemos. Así que bienvenidos todos y todas. Tony, brillante, eres un crack. Yo sé que hablas de parte de toda una organización, de la fundación, con todo este aprendizaje, ¿no? Y este recorrido que están llevando. Gracias por la confianza en nuestra organización, a todos los que nos han apoyado, digamos, para hacer esta historia de éxito. Y saludos desde Panamá. Muchas gracias a todos los que participaron y estuvieron aquí muy pendientes de aprender de la mano de Tony Ho lo que es la experiencia del citizen, del ciudadano. Les deseamos un buen día y hasta pronto. Gracias, Tony. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao a todos, todas.